ahí está mi pantalla. Entonces, gracias. Entonces, vamos ahorita sí a presentar y continuamos. Entonces, eje X, miren, eje X, variable independiente, solo depende de lo que yo quiera. Si a mí me alcanza para 10 cucharadas, voy a ponerle 10. Si me alcanza para 500 toneladas, voy a poner las que yo quiera. Por eso esa variable independiente solo depende de lo que yo quiera. Pero el valor que me dé de salinidad en el jugo, en mi componente, o el valor que yo quiera medir, ese sí va a depender de lo que yo adicione. No es lo mismo que yo le adicione 5 cucharadas a que le adicione 40. Entonces, tengo un valor bajo y un valor alto. La variable, mido la variable Y. Entonces, la variable Y puede ser salinidad o cualquier cosa. Entonces, a un valor bajo me da, supongamos que otro valor bajo de este. Y un valor alto de acá me da otro valor alto de este. Entonces, medí esta variable. Entonces, ¿qué hice? Adicioné 10 cucharadas y medí la salinidad. Adiciono 40 y mido la salinidad. Y observo que la salinidad aumenta en función de las cucharadas. Entonces, esta variable, la que yo estoy midiendo y que se representa en el eje Y, esta variable que está aquí, ya no es una variable independiente porque yo no la puedo controlar. Yo puedo decir, uy, 10 cucharadas me va a dar 7. No, esta variable yo le adiciono las 10 cucharadas y mido cuánto hay. Por tanto, esta variable es una respuesta. Esta variable de respuesta también se conoce como variable dependiente. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. Miremos y ahorita sí lleguemos al problema. Me dicen, un estudiante tomó los valores de pH de las sustancias que muestra en la tabla. Entonces, tomó los valores de, es decir, variable de respuesta o variable dependiente, lo que yo medí fue el pH, entonces Y va a ser pH. ¿Listo? Entonces necesitamos buscar algo donde la variable dependiente sea el pH, esto fue lo que yo medí, y tengo limón, jugo de naranja, jugo de enjuague bucal y todo eso que tengo ahí. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Lo que yo quiera coger. Que quiero coger jugo de limón. Que tenía agua por ahí, midamos el agua. Que tenía refresco, midamos el refresco. Que tenía jugo de coco, tráigalo y lo medimos. Eso es la variable entonces independiente. Entonces en las gráficas, ¿yo qué buscaría? Que el eje X me represente el eje X me va a representar estos valores o esta connotación, la sustancia. Mientras que el eje Y me va a representar este valor que es el pH. ¿Por qué les hago? Sí, claro. Disculpe, lo que pasa es que hay una compañera que me escribió que no puede ingresar a la clase. ¿Y por qué? No sé, o sea, no, parece que no le aparece el link. ¿Cómo así? No me asusten, chicos. Voy a reenviarles el mismo link, porfa, estudiantes. Recuerden Profe, que el link ¿no es el mismo link para todos? Sí, es el mismo link para todos, sí es el mismo link de siempre. Miren, Juliana Zamboni, aquí está. ¿Era Juliana? A ver, espérenme, pues ahorita le digo. Listo, entonces que use el mismo link que tenemos en el chat, el que les envié ayer del chat de, ¿cómo se llama? Intensivo, ¿no? Ustedes son el preuniversitario de 8. Este mismo link que les envié ayer, que se los voy a reenviar. Solo voy a copiar el link y se los voy a pegar aquí. Vámonos aquí. Ese link es el que siempre vamos a usar. Ingresar. Listo, ahí ya porque lo usen siempre. Recuerden, lo tienen tanto en el chat como en el Classroom 2 veces repetido. ¿Listo? Ahorita sí, volviendo al tema, para que no nos dilapidemos, volviendo a lo chévere. Ahorita sí, ¿qué les decía esto? Es muy importante porque algunas veces la simple pregunta les dice, medimos resistencia de unos capacitores, entonces, ¿qué debería yo poner? Medimos, entonces acaba resistencia y acaba los capacitores, Resulta que cuando usted va a ver esto es al contrario, acá está capacitancia,
y acá está resistencia. Entonces usted ya dice, ah, no, lo que midió fue la R, entonces esta gráfica está mal. ¿Listo? Eso lo pueden encontrar en algunas pruebas y lo he visto que ocurre. Entonces siempre tiene que tener claro, lo que mido es la variable dependiente, entonces miren el eje Y. Lo que yo no controlo o a lo que le estoy midiendo va a ir en el eje X. Listo. Si están trocados ya, borre lo que eso no sirve. ¿Listo? Y ahorita sí, vámonos a ver las gráficas. Con base en las gráficas que les voy a mostrar, ahí vemos que hay dos tipos de gráfica. La primera de ellas es una gráfica que tiene la forma de una línea y se conocen como gráficas de línea. ¿Listo? A ver, ¿cómo hago? Bueno, listo. Gráficas de línea, ¿qué indica eso? Eso indica que el punto 1 mide una respuesta y tengo un valor. Aquí está mi valor. Resulta que en el punto 2 yo mido nuevamente la respuesta y obtengo otro valor. En el punto 3 otro y así voy construyendo lo que es una gráfica de una línea. Pero ¿qué ocurre? Como dice aquí Isabel que acaba de entrar perfectamente, miren, sube, baja. Entonces, 4, 5, 6, 7. Yo cojo, por ejemplo, mi jugo de naranja, lo coloco a una temperatura de 1 grado y mido el pH. Luego cojo mi jugo de naranja, mido una temperatura de 2 y le mido el pH. ¿Qué indican esas gráficas de línea? Que esta línea representa un proceso o un experimento. ¿Sí lo vieron? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando hago esa línea, ¿eso qué quiere decir? El pH de este jugo de naranja lo voy a analizar y luego voy a ver, este pH pasa a convertirse en esto. Entonces, sube el valor de pH. Usted me está diciendo que ese pH, ese jugo de naranja, ese jugo de limón pasa a convertirse en jugo de naranja, cosa que es falsa. Luego me dice que ese jugo de naranja pasa a convertirse en enjuague bucal. No, eso tampoco es falso. O sea, las gráficas de líneas representan procesos asociados a un solo valor. Por ejemplo, algo que les digo, ¿ustedes han visto eso de trading y que la acción sube, que la acción baja y que son gráficas muy parecidas a estas? Que la acción agarra valor y va subiendo, que de un momento a otro se desploma y va hacia abajo estamos en la quiebra, y de un momento a otro vuelve y coge vuelo y sube. Esas gráficas son de línea, pero esa línea representa el valor de una empresa. Si usted quiere poner más de 2 empresas, le toca coger otra línea de otro color y ahorita sí, con otro color, montarla aquí encima. Ahí ya, por ejemplo, la empresa 1, la empresa 2. Valores de la acción, la empresa 1 que es roja va a la alza, empresa 2 va a la baja, ¿listo? Pero entonces eso es diferente para cada proceso. Entonces estas gráficas de línea no pueden ser porque ellas son para un solo proceso en el sistema. ¿Listo? Entonces por esa razón es que vemos que la gráfica A y la gráfica C no nos sirven porque son gráficos de línea que sirven para representar procesos continuos, ¿listo? Miren, mientras que el otro sí tiene como cortes, el otro tiene barritas. Esos son procesos discontinuos. Es decir, para el valor 1 tengo un resultado. Me olvido de él y lo dejo ahí como una gráfica. Para el valor 2, que no está conectado con el 1, obtengo otro resultado. Para el valor 3, que no está conectado, o sea, aquí no hay una línea que los una, no está conectado, voy a presentar otro resultado, ¿listo? Entonces, estos que se llaman diagramas de histograma me permiten a mí presentar resultados de una misma respuesta para varios experimentos totalmente diferentes. Y ese es el que yo quiero buscar. Miren, tengo diferentes sustancias y a cada una le voy a medir el pH. Entonces, voy a analizar cada uno de ellos. Miren que la C pregunta lo siguiente. La C dice... El experimento 1 tiene un pH de tanto, el experimento 2 tiene un pH de tanto, el experimento 3, porque aquí cuando ustedes amplíen su cronograma, lo único que van a tener es que van a tener números. Perdón un momento. Listo. Van a tener números. Esos números, ¿yo cómo los vinculo con el experimento? Aquí en ningún punto me dice que el 1 es jugo de naranja, que el 2 es limón, que el 3 es jugo bucal, no me dice nada. Entonces,
Estos rótulos que están acá, que se llaman etiquetas, la etiqueta del experimento, miren, en este caso, por ejemplo, la B indica bajo, eso es una etiqueta, con eso estoy identificando el experimento que estoy haciendo. Las etiquetas que tenemos acá no tienen ni conexión con lo que estoy expresando arriba. Entonces, por eso esta gráfica, simplemente viendo que eso está mal escrito, la descarto. Entonces, ya de una vez, la única que me queda correcta es la D. 99 antes de analizarla siquiera, la respuesta correcta es la D. Vamos a ver por qué. Miren, para el primero que es jugo de limón, ustedes suben un poquito y se encontrarán aquí con que llega hasta 2 y 2 y un cachito. Probablemente eso represente 2, 3. ¿Aquí cuánto dice que hay? 2, 3, bien. Vamos a ver qué altura tendría, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar, que es la última, tiene una altura de 8. Entonces nos tenemos que ir hasta aquí, hasta este último. ¿Qué dice aquí? Agua de mar. Subo y observo que esto termina justo donde sería el corte con el eje Y, que equivale a 8. Entonces, bien por aquí, bien por acá, compruebo que eso está bien hecho y paso a la siguiente pregunta rápido. Respuesta correcta, la D. ¿Vieron? Fácil, rápido y sencillo. Pero ahí evaluamos lo que significa gráfica de línea e histogramas y formas de presentar datos en una gráfica. ¿Alguna pregunta? No, bien, continuamos. La 100 dice, considere que un carro de juguete funciona con una batería y asciende por una rampa cada vez más rápido. ¿Cuál es el proceso de transformación de la energía que ocurre mientras el carro asciende? Vamos a dibujarla. Vamos primero a dibujar la rampa. Listo. Vamos a dibujar nuestro carrito. Y ese carrito resulta que funciona con una pila. Haciendo una ampliación, o sea, sacando la pila, ustedes sacan la pila. Y aquí viene mi pregunta. La pila, en su interior, cuando ustedes tienen una pila en la mano, ¿ella está produciendo energía? ¿Está haciendo algo? No, ella simplemente está existiendo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando usted aquí coloca un polo positivo, creo que es así, no creo que al contrario, bueno, me perdonarán ahí, polo positivo y polo negativo, ustedes obligan a que aquí adentro de la pila, electrones que están en el cátodo o en una laminita de metal, pasen por un sistema, salten aquí, entonces hay un flujo electrónico. Ahí puede decirse que la pila se ha activado. La energía que estaba en la pila depende entonces de que los electrones fluyan. Cuando yo fluyo electrones en un sistema, eso en química es realizar una reacción química. Entonces ustedes van a decir, la energía que está en la pila es energía química. ¿Por qué? Porque depende de los electrones moviéndose. Cuando usted lo conecta al cablecito, ese cablecito empieza que esos electrones que se mueven en la pila también se mueven en el cablecito. Entonces el cablecito empieza, suelta un electrón aquí, pasa por aquí, y vuelve y llega acá. Y ese movimiento de electrones a usted le genera lo que llama una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica hace que usted la pueda emplear para mover un carrito, en este caso, un motor, una motobomba, una linterna, cualquier cosa. Por eso cualquier cosa que funciona con pilas puede funcionar, hacer funcionar un sistema eléctrico. Esa energía química que está almacenada en la batería entonces pasa a ser energía eléctrica. Esa energía eléctrica, yo que estoy viendo con energía eléctrica, estoy moviendo el carrito. Sepa que el carrito entonces empieza, la energía al motor y el motor empieza a hacerlo subir. A medida que yo empiezo a subir, empiezo a adquirir otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo. Dice, asciende una rampa cada vez más rápido, es decir, la velocidad se va haciendo mayor. Cuando la velocidad se hace mayor, y ahorita si nos vamos al campo de la física, vamos a tener en cuenta que la energía mecánica de un sistema, es decir, la energía que yo tengo en un sistema almacenada ahí por movimiento, recuerden que mecánico implica movimiento en física, entonces ya nos olvidamos de la parte química, nos olvidamos de la parte eléctrica y simplemente voy a tener un carro moviendo. Ese movimiento va a depender de varias cosas. Lo primero, de la velocidad que tenga. Lo segundo, de qué tan pesado sea el carro. Lo tercero, de qué tan rápido y tan fácil le quede moverse. Y lo cuarto, puede depender de qué tanto varíe la posición. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Resulta que se definió que la energía mecánica, es decir, la energía contenida en un cuerpo, puede depender de dos cosas. De cómo varía su posición, porque no es lo mismo caerse de un primer piso que caerse de un octavo piso. ¿Listo? Ahí van entendiendo. Y no es lo mismo
depende de su posición, y eso que depende de la posición se llama energía potencial, depende de la posición, ¿listo? Y la energía mecánica es igual a la energía potencial, pero vamos a ver aquí una cosa, perdón por repetirlo. La energía potencial entonces depende de la posición. No es lo mismo que yo esté aquí a 0 que yo que esté aquí arriba con la altura máxima. Entonces, esto depende netamente de la altura. Otra cosa, ¿de qué más depende? No es lo mismo que yo suelte una hoja desde un quinto piso, que suelte una taza desde un quinto piso y que suelte una bola de bolos desde un quinto piso. La altura puede ser la misma, pero la masa que tienen es mayor. Y obviamente, entre mayor masa, más rápido cae esa vaina. Pero listo, tenemos que esa velocidad, esa energía depende de la masa. ¿De qué más depende? De la única fuerza que ala hacia abajo, que es la constante, la gravedad. Y ya vimos que entonces entre más arriba, más fuerza. Entonces, mg por h. Masa por gravedad por la altura me da la energía potencial. Pero resulta que acontece que no es la única energía. No es lo mismo que usted se estrelle contra una pared a 0 kilómetros por hora, que venga a 100 kilómetros y se estrelle contra la misma pared. Estamos teniendo otro factor que está afectando el sistema, entonces otra energía. Esa energía se conoce como energía cinética. Y la energía cinética, entonces, como ya vimos, depende de qué tan rápido me muevo. Entonces, el carrito empieza a moverse, adquiere velocidad, entonces va adquiriendo energía cinética. La velocidad, esto es una relación cuadrática, depende de la velocidad al cuadrado. Entre más velocidad, más energía cinética. Depende de la gravedad, no, porque usted va rompiendo la gravedad, es decir, usted incluso puede subir muy rápido una loma y usted va en contra de la gravedad, entonces la gravedad aquí no afecta. ¿De qué depende? Sí, tiene una relación con la masa, entonces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa es la energía cinética, ¿listo? Y ahí ya hemos explicado, para ustedes que les gusta la física, hemos explicado el concepto de la energía mecánica y siempre lo van a recordar. Energía mecánica es igual a energía potencial más energía cinética. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura porque depende de la potencia que tenga, de la diferencia que tenga, y la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Fácil, rápido y sencillo. Esa es la parte. Entonces estoy teniendo mi carrito, tiene energía química, la convierte en energía eléctrica, luego lo empieza a mover, entonces al empezar a mover lo que va a tener energía cinética. Pero miren que le empieza a mover y empieza a subir la loma. Entonces, a medida que va subiendo la loma, esa energía cinética se va a ir convirtiendo también en energía potencial, señores y señores. ¿Por qué? Porque va a ir subiendo la loma. Pero resulta que la energía aquí en la pila no es eterna. Ella se empieza a desgastar porque la batería y la reacción química se va desgastando. Listo, no hay reacción química perpetua. Hay reacciones químicas reversibles, pero no perpetuas. Entonces se irá acabando y posiblemente cuando llegue acá arriba, mi carrito en algún punto la batería le llegue a 0, se canse y vuelve a bajar. ¿Listo? Pero tenemos estas transformaciones, pasa de energía química a energía eléctrica, de energía eléctrica pasa a energía cinética y de energía cinética a energía potencial. Vamos a buscar aquí qué hay. ¿Y cuál es el proceso de transformación de la energía? Mientras el carro asciende, la energía cinética se transforma en potencial. Bien, la energía cinética se puede transformar en energía potencial porque la energía eléctrica de la batería permanece constante. La energía eléctrica de la batería ya vimos que no va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque la batería se va a ir agotando. La reacción que hay en la batería se va a ir acabando y eso va a afectar la corriente. No es lo mismo una pila nueva que una pila ya que lleva 3 años funcionando. Esto se va acabando la energía y por tanto no es constante, entonces descartamos esta. B. Mientras el carro asciende, la energía potencial se transforma en energía cinética. Mientras el carro asciende, miren que cuando el carro está en movimiento, la energía cinética es la que va moviéndolo. Y esa energía se va convirtiendo en energía potencial porque cada vez lo va subiendo más. Esto es falso. En ese caso, la energía potencial no se transforma en energía cinética. Eso ocurre cuando va bajando. Cuando va bajando, sí, la energía potencial, porque está muy alto, se empieza a convertir en energía cinética a medida que va acelerando hacia abajo. ¿Listo? Descartamos esa. La C dice, la energía química de la batería transforma en energía eléctrica. Muy bien. Y posteriormente en energía cinética y potencial. Muy bien. Porque el carro, mientras asciende, consume la batería. Bueno, sí, se está acabando la energía química. Muy bien, respuesta correcta, C, hasta ahorita. Respuesta D, ¿por qué no es? La energía eléctrica de la batería se transforma
en energía química y posteriormente en energía cinética y potencial del carro mientras esta asciende. Miren, la energía eléctrica se convierte en energía química, cosa falsa. Pero estamos viendo que lo que está en la batería es lo que está moviendo el carro, no lo que está en el carro mueve la batería, ¿listo? Entonces, por eso es el orden de los factores, aquí sí importa y se altera el producto, entonces la D es falsa. Respuesta correcta de la 100, tenemos la C. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Voy a meterle más velocidad para que podamos terminar este curso rápido. ¿Hasta ahí alguien no entiende? ¿Alguien va acorchadito? 2 personas me respondieron la D. Entonces, por eso le explico. ¿Listo? Vamos a la siguiente. La siguiente es muy fácil, muy rápida y muy sencilla. Una pregunta. Sí. ¿Las baterías siempre tienen energía química? Las baterías contienen energía química. Porque en su interior, en el interior de una batería, haga lo que usted haga, usted va a tener que mover electrones de un punto A un punto B. Y la única forma como usted puede obtener un electrón saltando es mediante una reacción. Así de simple. Tiene que liberar una reacción del electrón A al electrón B. Siempre las baterías contienen energía química. Listo, profe, gracias. De nada, compañero. Listo, entonces hasta ahí tenemos. Vamos a hacer esta que es muy fácil. Y dice, en una fiesta un niño sostiene una piñata por medio de una cuerda que pasa por una polea como muestra la figura. 2 cosas importantes que vamos a analizar en un sistema físico. La primera es fuerza, peso, y la segunda es ¿para qué sirve una polea? Entonces, ¿para qué sirve una polea? Para cambiar el sentido de la fuerza que yo aplico y ejercer un resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo el muñequito. Si yo quiero subir el muñequito, la piñata, si la quiero subir, ¿qué fuerza debo aplicar en la polea? Debo aplicar fuerza hacia abajo. Si quiero subir este lado de la polea, debo aplicar fuerza en el lado contrario, en el sentido contrario para la polea. Entonces, si quiero subirlo, tengo que jalar. Si quiero bajarlo, ¿qué tengo que hacer? Pues soltar un poquito. ¿Listo? Ese funcionamiento de las poleas lo entendemos por lógica. Ahorita, vamos a ver el peso. Tengo mi objeto, y mi objeto, ¿qué tiene? Yo cojo mi piñata y la relleno con dulce, entonces ya tiene una masa. 2 kilogramos de dulces, 3 kilogramos de dulces, 4 kilogramos, lo que yo quiera. Ella va a estar afectada por una fuerza que nos tiende a mantener en el suelo. ¿Cuál es la fuerza? La gravedad. Entonces, el peso de la piñata va a ser igual a la masa por la gravedad. Eso lo definió Newton. Y definió entonces el peso. ¿Qué es? El peso no es más que una fuerza. La masa es la cantidad de materia que contiene el objeto. Y la gravedad, pues, es la aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Primera ley de Newton para el movimiento. Newton también establece, el señor Sir Isaac Newton, establece que en la tercera ley de Newton dice, toda fuerza que usted aplique sobre un objeto, el objeto va a ejercer la fuerza en el sentido contrario en igual magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo empujo una pared, la pared está empujándome a mí en el mismo sentido. Perdón, está empujándome a mí en sentido contrario, pero con la misma magnitud. Eso es para que el sistema esté en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Si esta cosita está aquí y yo quiero subirla, yo tengo que aplicar una fuerza hacia arriba que sea más grande que el peso, ¿cierto? El peso me va jalando hacia abajo, este peso. Y si quiero subirla, la fuerza con la que yo jalo debe ser más grande que el peso. Si quiero bajarla, la fuerza tiene que ser más pequeña que el peso para que el peso gane. Y si quiero que ella se quede en equilibrio, es decir, que no se mueva ni para arriba ni para abajo, la fuerza que yo aplico debe ser igual al peso. Esto de la fuerza igual al peso indica que tiene que ser igual a 0. Es decir, que no haya movimiento. Y eso que se llama sumatoria de fuerzas. Aquí se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, entonces lo llamo sumatoria de fuerza en el eje Y. Cuando se mueven a la derecha o izquierda, lo llamo sumatoria de fuerzas en el eje X. Esta sumatoria solo indica que es F más P, en ese caso, y aquí en el eje X no se mueve para ningún lado, entonces 0. Esta sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que F tiene el mismo valor que P, pero en sentido contrario, es decir, si jalo con 5 newtons hacia arriba,
el peso tiene que ir con 5 newtons hacia abajo. 5 y 5, 5 menos 5 me da 0. Eso indica que está en reposo. ¿Listo? La explicación física y corta de ese sistema. Ahorita sí. Dice acá, la piñata se mantiene en equilibrio y no se cae. Ah, entonces, en equilibrio no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza con la que está jalando el niño tiene que ser igual al peso. Es decir, esto que va hacia abajo tiene la misma magnitud que lo que lo está empujando hacia arriba. Vamos a leer las respuestas. Dice, el peso de la piñata disminuye con la altura. Falso. A medida que yo muevo la piñata, a menos de que la piñata tenga alguna fuga y se le esté perdiendo la masa, se le estén cayendo los dulces, ella no va a variar la masa. Entonces, falso, porque el peso no varía, porque el peso únicamente varía en función de variación de la masa o variación de la gravedad, y como estamos en el mismo planeta, no varía la gravedad. A menos de que se le estén cayendo los dulces, la masa va a ser constante. Entonces, como la masa es constante, el peso es constante. ¿Listo? El niño está ubicado debajo de la polea. Pues sí, eso, el niño debe estar ubicado bajo la polea para poder jalarlo, pero no tiene sentido, no nos afecta, no explica el por qué se mantiene la piñata quieta. C. La polea sostiene por sí sola el peso de la piñata. La polea es este sistema. Si usted suelta o quita al niño de aquí, la polea no hace fuerza. La polea solo cambia el sentido de las fuerzas. Si usted jala hacia abajo en este lado, acá arriba sube, pero no hace fuerza por sí sola. Si usted ve una polea, es una rueda que si usted la suelta ya gira para donde se vaya. Entonces, negativo acá. Nos queda la D únicamente. La fuerza que hace el niño es igual al peso de la piñata. Ya vimos acá. Fuerza aplicada debe ser igual, pero en el sentido contrario del peso de la piñata. Entonces, respuesta correcta, D. No haya tampoco que pensarla mucho. Esta respuesta es la 101, la D. ¿Listo? Pero de todas formas, aquí ustedes van viendo de grosso modo esa parte de sumatoria de fuerzas y dicen, bueno, con la misma fuerza que jalo, es con la misma fuerza que me están jalando, entonces el objeto no se está moviendo. Si estoy jalando con más fuerza de la que están jalando mis oponentes, yo debo ganar. Si mis oponentes están jalando con más fuerza, yo debo perder, yo debo moverme hacia donde ellos vayan, ¿listo? Eso es lo que indica la sumatoria de fuerzas en un sistema físico. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Bueno, como vamos más rápido entonces. Entonces, 102. La energía mecánica... sí, dígame, no me asusten. ¿Qué pasó? Cuéntame. Profe, es que pues, yo aún no respondo todo el taller, o sea, lo voy a acabar de hacer hoy, no hay problema. No hay problema, pero lo Listo. terminan. Listo. Sí, profe. Entonces, listo. La idea es que ustedes entiendan bien y lo puedan entender. A futuro ya les voy a exigir que respondan primero y con base en sus dudas ya venimos acá, ¿listo? Pero hágale, por ahora no hay problema. Al principio soy muy tranquilito, luego me vuelvo más malvado. Entonces empecemos. La energía mecánica de un cuerpo es la suma de la energía cinética que depende del movimiento y su energía potencial. Eso ya lo vimos en previos capítulos, vemos que M es igual a energía cinética más energía potencial. Potencial depende de la altura, cinética depende de la velocidad. Fácil. Listo. Un estudiante deja caer una pelota de plástico de una altura de 100 centímetros. Entonces, aquí estoy a 100 y dejo caer la pelotica hasta que obviamente llega a 0. 100, o sea, cayó mi pelota. Entonces, pegó aquí, listo. La pelota rebota en el suelo, listo. La pelota rebota y vuelve y sube. Sube hasta una altura de 75 centímetros, entonces llega hasta aquí. La pelota arrancó aquí, estado inicial, y terminó aquí, estado final. ¿Listo? Entonces ya subió hasta 75. De esto se puede concluir que la energía mecánica en el choque con el suelo C, vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Es decir, aquí venía con una energía mecánica, una energía total. Cuando chocó contra el piso, miren que algo pasó. Si la energía fuera igual, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? Si esta energía con la que cae fuera la misma energía con la que sube, ¿ella qué le hubiera pasado? Pues que hubiera llegado a los mismos 100, ¿cierto?
Pero en ese caso, ¿qué pasó? Llegó con 100 aquí, 100 unidades de energía, subió hasta 75, es decir, que aquí en el choque, justo cuando llegó a cero, la pelota le tuvo que transferir al piso una cantidad de energía, y aquí nos queda fácil de ver. Le entrego 100 unidades y subió hasta 75. ¿Cuánto se me está perdiendo aquí? 25 unidades. Entonces yo voy a decir que 25 unidades de energía fueron transferidas al piso. Como estoy hablando en porcentaje, como el problema está en función de 100, voy a tener que, recuerden que un porcentaje no es igual sino el valor observado sobre el valor total por 100. Entonces en este caso estoy hablando de porcentaje es igual a, llegué hasta 75, dividido el valor total que puedo tener, 100 por 100. 100 con 100 se cancela y esto le va a dar el 75%. Entonces, como si yo dijera que aquí en el estado final usted tiene el 75% de la energía. Y en ese caso, usted no tiene el 100. ¿Cuánto se le perdió? 25%. Este que está aquí, 25 unidades que equivalen al 25% de la energía mecánica. Entonces ya vamos a buscar. Se reduce en un 25%. ¿Sí ven? Se reduce. ¿Por qué? Porque le está perdiendo contra el piso. ¿Listo? Se conserva totalmente y se conservara, cae 100, sube 100, entonces la altura debe ser la misma. Pierde totalmente. Si pierde totalmente, cae, pega contra el piso, allá queda en cero y por tanto la pelota se quedaría en el suelo. ¿Listo? Y se reduce en un 75%. ¿Qué quiere decir? Se reduce en un 75%, quiere decir que le entregaría el 75% al suelo. Y en ese caso, la pelota máximo me llegaría a mí hasta el 25%. Entonces, como no le entrego el 75%, sino que le entrego mucho más, entonces digo que la respuesta correcta es la A. Se reduce en un 25%. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Si vieron, simplemente estoy transfiriéndole al piso un porcentaje de energía. ¿Cuánto? 25%. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Quién habló? Jennifer, profe, es que a veces, por ejemplo, en matemáticas también me confundo mucho porque a veces, pues yo lo vuelvo como procedimientos como muy simples. Entonces aquí yo lo... ¿Se cayó la señal? ¿O se cayó la niña? pues ya le coloco la respuesta. Qué pena contigo, Entonces, como se te no sé si entrecorta. lo- ¿Alguien les... Entonces, Dale, dale. ¿ahí ya, profe? Ahí más o menos. Trata de volver a explicarte que se te entrecortó y no te escuché bien. Profe, qué pena. Es que, por ejemplo, algunos procesos yo los vuelvo como un poquito más simples, complejas y pues a veces me confundo. ¿Ahí me escucha? ¿Sí ahí te escucho? Entonces, el procedimiento que yo estoy haciendo está bien. Para ese procedimiento, lo único que hice fue restarle al 100 los 75, si el resultado, pues es la respuesta. Se te entrecortó, pero sí entendí. Lo que tú me estás diciendo es que el proceso más simple que tú tomas es, dices, haciendo el resto de 75, entonces me da 25. El valor que en la respuesta me dé 25 debe ser el correcto. Y en este caso, ese procedimiento es compaginable, o sea, es bien visto con el que estoy obteniendo. ¿Listo? O sea, ahí no hay problema. Pero supongamos que a ti te dijeran, ¿cuánto, en ese caso, te dijera nuevamente cuánto se transfiere, no cuánto transfiere al piso, sino cuánto te queda de energía? En ese caso, si 100 menos 75 te daría 25, pero tienes que decir que 75 es lo que se conserva. Depende de la forma como te planteen la pregunta. ¿Listo? Y el análisis ya lo tienes que hacer tú de manera independiente. ¿Cierto? Bueno, sí, señor. O sea, la forma como lo estás haciendo es fácil, pero siempre tienes tú que leer la pregunta para saber qué te preguntan. Yo te puedo preguntar, ¿cuánto tienes para comprar algo? O te puedo decir, ¿cuánto te falta? Si ves que lees la misma pregunta,
pero los factores matemáticos que tienes que hacer es diferente. En uno puede hacer una resta y en el otro una suma, pero pues ya depende tú cómo lo tomes. ¿Listo? Pero no hay problema, hay diferentes enfoques, analízalo como puedas. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Más que entender el método fácil, a mí me gusta explicar el por qué. Una vez entienden el por qué, ya entienden todo. Y pueden hacerlo como el antoje. Ahorita sí, vamos a la 103. La 103 dice lo siguiente, saquen su cuadernito y dice, la siguiente gráfica muestra los diferentes estados de una sustancia en determinadas condiciones de presión y temperatura. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que yo puedo tener 3 estados de la materia. El estado sólido, que lo conozco porque es muy compacto. ¿Listo? Entonces, en el estado sólido, como es muy compacto, las moléculas están muy juntas. Por eso es sólido. Ustedes intentan atravesar una taza, se van a encontrar con que es dura. ¿Por qué? Porque las moléculas están tan unidas que no pueden atravesar la una con la otra. ¿Listo? Eso puede funcionar de 2 formas. Yo lo puedo tener así de 2 formas. La primera es que yo los apriete tanto, los compacte tanto, los obligue tanto a estar uno contra otro unidos, que haga que se solidifiquen y que se acerquen unos a otros. ¿Listo? Eso se funciona en función de la presión. Listo. Y ahora hay otro, función de la temperatura. Les quito tanta energía, les voy quitando energía que obligo a que ellos solitos se quieran juntar. Y entonces estoy variándolo en función de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Bajas temperaturas y altas presiones comúnmente me llevan a tener un estado llamado estado sólido. ¿Listo? O les voy a poner un ejemplo más simple. Imagínense que volvemos a la presencialidad y tenemos en un salón 100 personas. Si yo cada vez hago las paredes del salón más pequeñas, esas personas se ven obligadas a unirse más entre ellas, hasta que en un punto ya están tan unidas que no se pueden mover, que si una se mueve golpea a la otra. Cuando están tan unidas, eso es estado sólido. Y lo obtuve presionándolos, haciendo cada vez más pequeño el espacio. La otra es que yo cojo ese espacio, el salón, sin mover las paredes ni nada, y empiezo a bajar la temperatura. Entonces empieza una persona a decir, no, venga, yo tengo frío, acérquese, denme calorcito. Y se empiezan a unir así, y hasta que al final voy a tener un agregado donde todos van a estar ahí tiritando de frío, pero muy cerquita para calentarse entre ellos. Eso también lo hacen las moléculas. Entonces, estado sólido es eso. Cuando yo suelto la presión un poquito, pasa a un estado en el cual se pueden separar. Ya una está aquí, pero la siguiente capa ya se están por acá, y la siguiente capa ya está por acá. Eso se llama estado líquido. ¿Por qué líquido? Porque permite fluidez. Una capa se mueve hacia allá, la otra se mueve hacia acá, la otra puede mover hacia allá, y eso hace que se puedan fluir, miren. Fluir, mueve para acá, mueve para allá, y todo depende de las capas. Esa fluidez es característica de los líquidos, y entonces, ¿qué necesito para esto? Necesito soltarlos, quitarles la presión un poquito, y le puedo agregar un poquito de temperatura. A medida que yo voy subiendo la temperatura, pues le doy energía para que una capa se mueva y la otra se mueva independiente. Entonces, también varía la temperatura. Y si yo cojo este líquido y lo caliento, es decir, aumento la temperatura, en este caso siempre estoy hablando de aumento de temperatura y disminuciones de presión, le disminuyo también la presión, dejo que lo libero en el espacio. Y de paso lo caliento mucho. Cuando ustedes hacen eso, ya cada partícula puede hacer un movimiento independiente. Entonces aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Cada una se mueve como se le da y se alejan totalmente. Este es un sistema gaseoso. Entonces, esos sistemas yo los puedo representar en una gráfica que se llama esta gráfica de fases. ¿Qué me indica la gráfica? Presión, desde la presión más baja hasta la presión más alta. Temperaturas, de una temperatura baja a una temperatura alta. Entonces, si yo aumento la temperatura, estoy pasando de sólido a gas. Miren, mayor temperatura, paso de un sólido a un gas. Entonces, esta línea que está aquí es una frontera. ¿Qué quiere decir eso? Que a una presión bajita, a una temperatura bajita, yo puedo tener un gas. Pero asimismo, si aumento la presión, voy subiendo hacia este lado.
Si yo me paro aquí, por ejemplo, y empiezo a subir, voy a tener gas, 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 hasta que en un punto llego a la frontera y luego ya me convierto en un sólido. Este de aquí se llama punto de estado triple, en el cual coexisten las tres fases al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a 20, o sea, aquí cuando estoy aquí y estoy a esta presión, tengo en el mismo sistema moléculas gaseosas, moléculas en estado líquido, moléculas en estado sólidos, coexistiendo ahí. ¿Listo? Y finalmente tengo el estado líquido, que lo obtengo a temperaturas, pues en este caso por encima de 20, por ejemplo, y presiones altas. Entonces yo puedo jugar de acuerdo a este diagrama como quiero. Ah, que quiero tener un gas, pues téngalo a altas temperaturas y bajas presiones. Ah, que quiero tener un líquido, téngalo a temperaturas intermedias, pero a presiones altas. Ah, pero lo que yo quiero es un sólido, téngalo a presiones altas, pero a temperaturas bajas. ¿Listo? Entonces eso indica el diagrama. De acuerdo con la gráfica, el cambio que ocurre en el estado de la sustancia cuando pasa del punto 1 al punto 2, estoy ubicado aquí en el punto 1, me vengo caminando, paso la frontera, miren el punto 1 que era sólido, me vengo caminando, paso la frontera y llego al punto 2, entonces pasé de sólido a gas. Entonces buscamos la respuesta que nos ayude a decir eso. La A dice de gas a sólido, falso. De 1 a 2 es de sólido a gas. De 2 a 1 si es de gas a sólido. Entonces, paila, la B, de sólido a gas, bien. La C, de sólido a gas, también. Y la D, de gas a líquido, de gas a sólido, falso. Entonces me quedo con la B y la C. Ahorita sí vamos a ver el por qué ocurre esto. Porque si aumenta, la B dice, porque si aumenta la presión, manteniendo la temperatura constante. Miremos esto. Miremoslo aquí en una grafiquita nueva que voy a sacar. 1 pasa a 2. ¿Listo? Aquí estoy, tengo la temperatura aquí, tengo la presión acá. Aquí supongamos que hay un valor de 1 y este es un valor de 2. Entonces, miren, la temperatura está pasando de 1 a 2. ¿Sí lo vieron? Entonces yo estoy aumentando la temperatura. Pero ¿qué pasa con la presión? Miren, en 1 la presión es, supongamos que sea 3, y en 2, sigo caminando, voy por una misma recta, y en 2 es la misma presión. Entonces la presión en este caso se ha mantenido constante. Yo aquí lo que estoy haciendo es calentando la sustancia a una presión constante. Y la B nos dice, porque si aumenta la presión no está aumentando, la presión está manteniéndose constante. Vamos a ver la C. La C dice, porque si aumenta la temperatura, muy bien, estoy pasando de esta temperatura que está aquí a otra temperatura acá, de 1 a 2, de 10 a 20, de 30 a 40, lo que quieran, aumentando la temperatura. Y la presión se está manteniendo constante, manteniendo la presión constante. Respuesta totalmente correcta, la C. ¿Eso, chicos? La C Profe, de casa. Sí, dime. una pregunta. Si fuera de gas a sólido, ¿fuera entonces al revés? Sí, señorita. Si fuera de gas a sólido, usted estaría pasando de 2 a 1 y en lugar de estar aumentando la temperatura a presión constante, estaría disminuyendo la temperatura a presión constante. Miren, es una misma línea, pero vamos en el sentido contrario. Entonces pasaré de una temperatura alta a una temperatura baja. Eso sería congelarlo, pasarlo o enfriarlo. ¿Listo? Hola. Bueno, profe, gracias. De nada, muchachos. Listo, hasta ahí vamos. Ahorita, 104, la 104 dice lo siguiente. Un alumno fundió dos sustancias puras con la intención de saber cuál de ellas cambia de estado más rápidamente. Ahorita voy a hacer lo siguiente. Cojo esa cosa ahí, la dejo a presión constante, es decir, a la atmósfera, y empiezo a calentarlo, y empiezo a tomar el tiempo para ver cuál de las dos se derrite más rápido, cuál de las dos llega a estado líquido más rápido. Eso es fundir. Metió un trozo de cada sustancia en un recipiente de vidrio, lo calentó con un mechero y midió el tiempo. ¿Listo? Que tardaron en cambiar de estado, los resultados muestran en la tabla. Sustancia 1 tardó 50 segundos en pasar de estado líquido, de estado sólido, estado líquido. Sustancia 2 demoró
163 segundos. Pasó de estado líquido a estado sólido. De sólido a líquido, perdón, de sólido a líquido. Entonces aquí lo estoy fundiendo, lo estoy derritiendo. Pero ahorita sí, las observaciones realizadas por el estudiante se puede considerar. Vamos a ver. A. Una conclusión porque las dos sustancias empiezan a cambiar de estado a los 50 segundos. Observen esto. Una conclusión porque las dos sustancias empiezan a cambiar de estado a los 50 segundos. Aquí yo no estoy midiendo el estado inicial y por tanto no estoy midiendo el tiempo inicial. Yo simplemente estoy determinando el tiempo final al cual ya tengo el cambio de sólido a líquido. En este caso no puedo decir que ambas sustancias cambian de estado a los 50 segundos. Una de ellas sí lo hace a los 50, la otra lo hace a los 163. Son resultados diferentes, por tanto esta respuesta está mal. La A no es la correcta. La B, una evidencia de que las sustancias se funden por efecto de la temperatura. Esa podría ser, miren, a medida que yo caliento, ¿qué voy haciendo? Voy aumentando gradualmente la temperatura. No es lo mismo estar 3 segundos a 100 grados, porque yo voy a absorber, digamos, en esos 3 segundos, el mechero está a 100 grados. Yo paso rápidamente en esos 3 segundos, alcanzo a absorber una cantidad y mi temperatura se eleva momentáneamente, pero no es lo mismo estar 3 segundos que estar 20. Eso indica que muy posiblemente la temperatura de fundición depende como tal de una temperatura específica. En este caso varía en función del tiempo. Podría ser, la voy a dejar ahí como podría ser. La D de la C dice una conclusión porque los cambios de estado se dan a la misma temperatura. Miren que en la tabla en ningún punto yo tengo un dato que diga temperatura de esta 100, temperatura de esta 100. Como no tengo los datos de temperatura los cuales cambiaron, yo no puedo afirmar nada con respecto a la temperatura. Solo puedo decir, hay un tiempo, una funde más rápido que la otra. ¿Por qué será? Tal vez porque la que funde más rápido absorbe más rápido el calor y por tanto temperatura cambia más rápido. Es lo único que puedo decir ahí. Entonces la C no sería. ¿Dónde está la C? Aquí no está. D. Una evidencia de que las sustancias tienen puntos de fusión cercanos. Cercanos sería si fueran 50 o 60. Pero es que hay una diferencia de 50 a 163. Esto es casi el triple. Entonces no son ni cercanos ni remotamente. Entonces en este caso la B es la respuesta correcta. ¿Sí la vieron? Simplemente en este caso nos toca analizar el experimento e ir leyendo las preguntas, las respuestas, perdón, para ir determinando rápidamente cuál sería la respuesta correcta en ese sentido. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, bueno, me gusta la actitud. Vamos entonces ahorita sí. Miren que acá nos entregan una información. Se ve complicada y una gráfica, pero vamos a ver que es fácil. La siguiente gráfica presenta un perfil de reacción donde se muestra la entalpía y energía de los reactivos. Listo. Energía, avance la reacción. Reactivos, A más B son los reactivos, pasando a productos, C más D. Eso lo vieron en química normal. Entonces aquí me está diciendo, bueno, cuando usted es reactivo tiene 400, pero cuando usted es producto tiene 600. Eso es lo que me está diciendo aquí la gráfica. Este camino indica que sube y luego vuelve y baja, pero eso es un proceso energético. Absorben energía para luego cambiar. Esa es la flecha que está aquí. Esa flecha que está aquí es lo que yo llamo reacción. Y este camino que está aquí es la energía que va absorbiendo, perdiendo en la reacción hasta que al final lleguen unos productos. Listo. Para determinar si la reacción es endotérmica o exotérmica se calcula la variación de entalpía. Entonces, ¿qué quiere decir? Delta de H en ciencias, siempre que ustedes vean algo que es un triangulito, indica delta. Esa delta es la letra griega que representa el triángulo y eso indica variación. ¿Qué quiere decir? Variación de X. ¿Cuánto valía X en el estado final? Menos cuánto valía X en el estado inicial. Entonces, si inicialmente valía 1 y finalmente valía 3, sería 3 menos 1. ¿Listo?
final menos inicial. En este caso, miren que la variación de la entalpía delta de H se representa como la entalpía final, el proceso va hacia acá. Entonces, ¿qué es lo final? ¿Qué es lo que va a tener al final? Productos. Entonces, es la entalpía final menos la entalpía inicial, que sería igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Si yo la hago ahí me queda fácil, me queda 600 menos 400, valor que me da 200. ¿200 con qué signo? Con signo positivo. ¿Listo? Miren, 400, 600, 600 menos 400 siempre me va a dar 200, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros. Y como es valor positivo, entonces ahorita sí me dice, se realizó. Si el valor de la entalpía es negativo, la reacción es exotérmica. ¿Qué quiere decir que una reacción sea exotérmica? Que la reacción como tal pasó energía al sistema, pasa calor, libera calor. Exo significa hacia afuera. Usted le dicen, usted es exotérmico, es decir, que usted manda calor hacia afuera. Cuando usted es endotérmico, usted absorbe el calor. Aquí dice, si el valor de la energía es negativo, la reacción es exotérmica. En este caso es negativo, no, es positivo. Entonces, muy posiblemente lo que está pasando aquí es que esa reacción, en lugar de liberar calor, está queriendo obtener calor. ¿Listo? En este caso se llama endotérmica. Si es positivo, la reacción es endotérmica. ¿Qué dato nos dio aquí? Nos dio 200 positivo. Entonces, al ser positivo, ya estoy diciendo la reacción es endotérmica. ¿Listo? Ya de ahí me dice, una vez me da una respuesta, es endotérmica. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, teniendo en cuenta esta afirmación, esta información, la reacción y el cambio de entalpía son respectivamente. Rápidamente veamos aquí los valores. Endotérmica, la A y la C. Entonces, lo que no sea eso lo voy descartando. Exotérmica se fue, la B se fue y la D se fue, porque la reacción no es exotérmica. ¿Listo? Ahorita sí me quedo con endotérmica la A y la B. Ahorita sí me dicen qué valor es el delta de H. El delta de H ya lo hice. 600 menos 400 me da 200. Busco el que me dé 200. La A es la que me da 200. Y, por tanto, la A es la respuesta correcta. ¿Sí vieron? La C me dice que el valor del TH es 600. En ese caso es como si yo tuviera 600 menos 0. Pero la gráfica en este caso no estaría aquí en 400, sino aquí en 0. ¿Listo? Pero como no es así, entonces ya hicimos el valor. Simplemente es una resta facilita. 600 menos 400 me da 200 positivos. Al ser positivo es endotérmica y fácilmente la respuesta es la A. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Profe? Ya hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Profe, Bien, bien, profe. Hola, sí, aquí estoy. ¿Bien? ahora sí se escucha bien. Ah, bueno, es que me tengo que acercar al micrófono entonces. Sí. Profe, entonces la endotérmica es que entra y la exotérmica es que sale. Exactamente, calor. Endo indica hacia adentro. Calor hacia adentro. Cuando indica exotérmico es que ya libera calor. ¿Listo? Bueno, sí, señor. ¿Listo? Y eso también nos dice, si la delta de H te da positivo, es endotérmica, es decir, la reacción está diciendo, venga, calor de afuera, entren para yo poder hacer esta vuelta. Cuando es exotérmico, la energía final es más pequeña y por tanto te da negativo. Eso que está indicando que el sistema dice, uy, yo estoy tan rápido, tan caliente que yo más vale libero energía para poder realizar la reacción. Ajá. Y en ese caso la pregunta les da toda la información que ustedes necesitan saber. Miren que ya les da hasta la fórmula, delta de H es igual a H de productos menos H reactivos. No necesitan saber eso. ¿Listo? Sí, Profe. sí, señor. Eso, uno a la vez. Profe, que para mí ahí en donde dice productos, o sea, reactivos y productos, puede ser un 700, o sea, eso es como un distractor.
Ah, sí, pero no es que simplemente es que la gráfica está como torcida, mire. Aquí es 200 en la primera línea, 400 en la segunda, 600 en la tercera, 800, 1000, 1200 y 1400. Es como que está como torcida la gráfica, pero usted asúmalo como valores enteros que le dan ahí. ¿Listo? Profe, es Ajá. que en ese caso lo que yo hice fue sumar, entonces por eso fue que me confundí y me dio 800. Exactamente, aquí viene, porque es que aquí mismo te entregan a ti la fórmula. La fórmula dice H de productos, entonces usted coge y tin. Aquí qué raya es 600. Menos H de reactivos. Claro, ahí sí está la falla. Tiene que saber leer la ecuación. Ahí dice menos. Entonces 600 menos 400, 200. Y ya sale. ¿Cierto? Sí, señor. Listo, compañeros. Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? ¿Bien? ¿Seguimos? Sí. Listo. Este es más fácil todavía. Ciertos animales utilizan algunas estrategias para contrarrestar los cambios ambientales y mantener estables sus poblaciones. El desplazamiento a grandes distancias en busca de alimento, la reducción temporal de la tasa metabólica y el desarrollo temporal de estructuras corporales como pelos son son adaptaciones a condiciones como, veamos a ver, entonces, el desplazamiento a grandes distancias en busca de alimento. Eso es migración, que quiere decir que en el sistema estamos, el animal busca ir de un punto donde no encuentra comida a un punto donde encuentra comida o donde encuentra algo. Eso se llama un proceso de migración y siempre lo vamos a tener ahí. ¿Listo? La reducción corporal de la tasa metabólica. La reducción corporal de la tasa metabólica es comúnmente cuando hay comida en gran abundancia, yo engordo. Pero cuando hay comida en poca abundancia, yo empiezo a adelgazarme. Eso que me indica que hay un factor externo que me está limitando la comida. ¿Listo? Porque si yo la tuviera siempre, pues engordo, engordo, engordo hasta que llego a mi máximo. Pero hay algo por fuera que me dice, no, usted no puede comer. E igualmente, cuando hay una migración, también hay algo por fuera. ¿Listo? Por ejemplo, supongan que empezó a hacer mucho calor y yo no aporto el calor, yo me voy. ¿Listo? Y eso depende de un factor externo. Y por último, el desarrollo temporal de estructuras corporales como pelos. Es decir, algo en el exterior me está afectando y está produciendo que yo empiece a generar vellosidad. La vellosidad comúnmente, ¿qué es? Las mujeres lo sienten más que nosotros muchas veces. Ustedes no han visto que hay mujeres que tienen el cabello largo y cuando hace calor dicen, ay, joder, madre, quiero cortarme el pelo porque me hace calor y se hacen una colita acá arriba para que se les ventile el cuello. Es porque algo en el exterior está afectando su temperatura interna. Comúnmente, ¿qué es? Veamos a ver qué puede ser. A, alta humedad. La humedad en este caso no afecta, por ejemplo, la disposición de alimento. Usted está en su casa, hay mucha humedad, bueno, usted es un animal, hay mucha humedad, pero ahí sigue habiendo mango, ahí sigue habiendo papaya, ahí sigue habiendo su fruta, y usted puede como animal seguirse alimentando, eso no afecta tanto. La lluvia y el viento, lo mismo, no le afecta drásticamente su entorno, que hoy llovió, pero el árbol sigue produciendo papaya, que hoy llovió, pero sigue produciendo mango, entonces usted tiene el recurso, y eso lo obliga a que no tenga que moverse. Las estaciones, ¿qué pasa en una estación? ¿Ustedes recuerdan las estaciones? Tenemos, bueno, en nuestro caso tenemos invierno y verano, que eso es un estado bipolar en Popayán, entonces es una cosa rara. Pero en las estaciones asumimos invierno, primavera, verano y otoño. ¿Listo? En invierno hay mucho frío y los árboles o toda la vegetación se congela. En ese caso el alimento, ¿habrá alimento o no habrá alimento? Pues yo hoy encuentro una papaya congelada, no me la puedo comer. Voy y busco el mango, está congelado, no me lo puedo comer. Entonces, en esta época, muy posiblemente yo tendré que adaptarme a que no hay alimento. ¿Qué puedo hacer? Irme para otro lado. Aquí está haciendo mucho frío, me voy para un lugar templado. Eso hacen algunas especies. Empieza el invierno y ellas migran desde un lugar a otro buscando alimento o buscando simplemente no congelarse. Entonces, eso puede ser una. Luego llega la primavera, donde los árboles florecen, en el verano y etcétera, etcétera. Pero lo que quiero hacer referencia aquí
es que el cambio de temperatura en un sistema afecta la disponibilidad del alimento. Y ese cambio de temperatura comúnmente en biología lo vemos reflejado en el cambio de estaciones, como dijo Vivaldi. Entonces, la respuesta correcta aquí sería hasta ahora la C. Y D, la competencia. La competencia en un sistema afecta, pero afecta cuando yo tengo dos organismos, el organismo A y el organismo B, que compiten por la misma fuente de alimento. Esa competencia puede hacer que yo tenga que emigrarme. Si el organismo B es más fuerte que yo, pues yo me voy a un lugar donde tengo que pelear con ese. Si el organismo B come más que yo, pues voy a irme a un lugar donde yo tenga más alimento. Y si me quedo ahí, pues posiblemente adelgazo. Eso implica muy bien la de desplazamiento y la de reducción de la tasa corporal. Pero el hecho que el organismo B coma más que yo no implica que yo va a tener más pelo que él. ¿Listo? Ahí es donde falla esa parte. Porque por competencias yo no voy a tener más vello que otro de diferente especie. Entonces, en este caso, sí lo pueden hacer por alimento, pero eso no varía las condiciones morfológicas. ¿Listo? El pelo literalmente sí depende de qué tanto calor hace afuera o adentro. Entonces, pues en este caso las competencias tampoco serían. Respuesta correcta en este caso, la C. 106, la C. ¿Listo? ¿Está ahí cómo vamos? ¿Bien? Vamos a la 107. Rápidamente, estas son más rápidas. Andrés era un estudiante de bachillerato destacado a quien le ofrecieron marihuana. Digan no a las drogas siempre. Para tener nuevas experiencias la aceptó y poco a poco fue probando todas las sustancias psicoactivas que podía. Con el tiempo que se esperaría de Andrés, pues si empezó a probar de todo, empiezan procesos de degradación en su sistema nervioso. Recuerden que las drogas, por eso es el problema con las drogas generan ataques al sistema nervioso central, su cerebro. ¿Qué hace que nosotros seamos adictos a una droga o adictos a una situación? Lo que hace es que cuando la droga llega a nuestro sistema nervioso, voy a dibujar ahí, ustedes créanme en que eso es la médula y esos son los nervios que se irradian por el cuerpo. Entonces, cuando la sustancia llega aquí, usted viene viajando, llega aquí, ella libera una corriente eléctrica, ¿listo? Llega un receptor y se libera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica viaja por el cerebro, viaja por el sistema nervioso y llega al cerebro y manda un mensaje. Por eso las drogas causan diferentes reacciones. Hay drogas que alteran ese mensaje y dicen, bueno, estamos en estado de paz, relájense, quietos. Hay drogas que por el contrario dicen, no, algo está pasando, active las alertas y su cerebro se despierta. Eso causa la droga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tantos impulsos van a empezar a afectar su cerebro. Su cerebro hay veces va a decir, bueno, ya durante tanto tiempo me han mandado el mensaje de que estoy contento, pero yo no veo que pase algo que me alegre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Él se confunde. Es mandar mensajes químicos que no están en congruencia con el sistema que nos rodea. ¿Listo? Entonces, eso causa factores comúnmente asociados a problemas mentales. ¿Listo? Vamos a ver. A. Deje de consumir este tipo de sustancias porque la sangre se satura. Falso. Cuando llega aquí, llega aquí, el mensajero toca esta fibra y el mensajero no se queda ahí, el mensajero es tomado por nuestros riñones y por nuestra sangre, pasa a los riñones y sale. ¿Listo? Recuerden que nuestro cuerpo tiende a realizar procesos de eliminación de las sustancias exógenas. Cualquier cosa que entre, nuestro cuerpo trata de usarlo y si no le sirve, lo desecha. O si ya le sirvió, también lo desecha porque no acumula cosas, excepto grasa. ¿Listo? Entonces, falso. La A es falsa. Además, perdón que lo diga, si ustedes ven a los drogadictos, comúnmente ellos no dejan de consumir a lo largo del tiempo, sino que antes van pidiendo más dosis. ¿Listo? B. Disminuya la dosis de consumo porque es más sensible a los efectos. Antes, al contrario, como yo llega una molécula aquí, me da un impulso eléctrico y esa molécula algunas veces se queda pegada. Ya tapo un receptor, ahorita necesito 2 moléculas de la sustancia para producir el impulso. Esta me tapó este sistema, luego necesito 3. Antes, por el contrario, a medida que ustedes van, Dios no quiera, a medida que van entrando en consumo,
la dosis les va haciendo cada vez menos efecto, debido a una resistencia química que va haciendo su cuerpo a la sustancia que estén ingiriendo. Entonces, por eso la dosis comúnmente aumenta. La tercera dice, sea depresivo y presente episodios de ansiedad y agresividad. No sé si los presente los tres al tiempo, pero lo que dice es que su cerebro va a estar en sistemas de bajón cuando no tiene la droga comúnmente, pues baja la energía, por tanto hay procesos de depresión que son clásicos, y la ansiedad y la agresividad depende de la droga que consuma, pero son estados de conciencia alterados, probablemente asociados a la droga que consume. Entonces, esta parte hasta aquí va bien. Y la D, muera joven de un ataque al corazón. Es posible, pero no necesariamente, porque estos impulsos químicos dependen como tales de los factores genéticos y del ejercicio y todo el cuento que haga para afectar otro sistema, que es el sistema, perdón mi dibujito tan malo, es el sistema cardíaco. Esto es un corazón. ¿Listo? Entonces el sistema cardíaco se ve afectado por otra sumatoria de factores como lo son la genética y la frecuencia de ejercicio. ¿Listo? Entonces no necesariamente puede morir joven, pero sí lo que muy seguramente va a tener es que ese cerebrito se va a fritar y probablemente presente episodios depresivos y episodios de agresividad. ¿Y ansiedad? La ansiedad sí es característica porque cuando le quitan la sustancia ellos van a pedir más y en ese proceso se sienten ansiosos porque no saben cómo conseguirla o... Bueno, ansiedad normal, estrés. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Esa yo sé que la pueden resolver fácil y rápido, pero hubo alguien que me respondió la D, entonces por eso la explico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a la 108. Bueno. Dice lo siguiente. Un carro de masa M se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad V1. En la dirección que se ilustra en la figura. Vemos aquí entonces, este carro de masa M se está moviendo hacia la derecha. Va con una velocidad. En cierto instante, un objeto de masa M minúscula que se mueve perpendicular a la superficie, en resumen, le cae un peso al carro. ¿Listo? Usted va en su camioneta moviéndose normal y de un momento a otro suponga que le montan una vaca encima. ¿Usted qué es lo que pasa en ese momento? Entonces, sumatoria de fuerzas. Yo estoy moviéndome en el eje X. Entonces, voy moviéndome hacia acá con una velocidad. ¿Listo? Y por tanto, mi masa y todo el sistema que yo tengo va moviéndose en ese sentido con una fuerza específica. ¿Listo? Cuando encima me cae, cuando en el momento en el cual me cae una masa, miren que en este caso, antes del choque, perdón, voy a borrar esta parte. ¿Cuál es la única fuerza que tiene a la cual está sometido el carro antes del choque? Antes, él solo tiene sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje X, perdón, porque solo está moviéndose así. Sumatoria de fuerzas en el eje X es lo que lo está haciendo mover. Después, o en el movimiento justo en la caída, él estaba aquí y le cae un peso encima. Justo en ese momento, la fuerza que él está haciendo hacia allá, resulta que se tiene que, para mantener el movimiento, nos cayó algo. Este algo va con un peso. Entonces, en ese momento, siento un peso, siento algo que me lleva en otro sentido. Yo voy hacia adelante. En un momento otro me cae el peso, yo iré hacia abajo. En este caso, para recuperar el equilibrio y permitir que el movimiento siga, en este caso ya se empieza a ver una sumatoria de fuerza en el eje Y y una sumatoria de fuerza en el eje X. Al haber una sumatoria de fuerza en el eje X que va hacia abajo, todo el sistema se debe compensar para poder mantener el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no puedo ir a la misma velocidad porque esta fuerza de aquí tiene que empezar a compensar eso. Entonces, esta fuerza que está actuando en el eje Y tiene que empezar a compensarse, ya sea para empujar esta masa que cayó un poquito hacia arriba para que se equilibren y ya me permita mover. Entonces yo debo desplazar energía del eje X, la debo desplazar a energía en el eje Y. Esas variaciones de energía hacen que probablemente la velocidad me cambie. Entonces la velocidad 2 probablemente va a ser más lenta.
o más despacio, porque esa fuerza que yo estaba metiéndole totalmente acá al principio, ahora la voy a tener que emplear para producir compensación del sistema. ¿Listo? Hasta ahí vamos con esa parte. ¿Me entendieron? Profe, o sea que, por ejemplo, para poder seguir llevando el objeto que cayó, debe aplicar más fuerza y por consiguiente se volvió un poco más lenta. Sí, algo así, pero no es que deba aplicar más fuerza, sino que la fuerza que estás aplicando en un solo sentido, ahorita la tienes que distribuir para compensar el peso que te cayó. Entonces, eso hace que ese vector que va hacia acá, mira, eso hace que ese vector que va hacia adelante, que era muy largo, ahorita, supongamos que aquí medía 100. Entonces, si ahorita te mide 90 es porque tuviste que emplear 10 unidades de energía para meterla a otro lado para compensar eso que te acaba de pasar. ¿Listo? Ah, claro, o sea, se sigue manteniendo la misma... Fuerza porque el fuerza. motor, ajá, se sigue manteniendo la misma fuerza porque el motor sigue siendo el mismo, o sea, la fuente que impulsa el carro sigue siendo la misma, pero cuando le cae el peso, esta fuerza que está aquí tiene que bajar para ser convertida esa fuerza, lleva una energía, esa energía la debe pasar a otro lado, ¿listo? Sí, sí, señor. Listo, se entrecortó, pero ahí estuviste, entonces listo. Bueno, cae en el interior del carro y continúa moviéndose los dos como muestra en la figura D. Desprecia el movimiento del rozamiento de la superficie con la carretera y el carro. Nos muestran en la figurita que vemos ahí, la A y la B. Dice, la rapidez del carro después del bloque de B. La rapidez es la velocidad como tal, ¿listo? Rapidez igual a velocidad, entonces, voy a 100 kilómetros por hora y me cae eso. Cuando me cae, esa energía que yo llevaba en forma de movimiento, la debo convertir en otro tipo de energía para compensar el peso que me cayó. Entonces, yo tengo que bajar la velocidad. Al bajar la velocidad, yo tengo que ir más lento. ¿Listo? Porque me está ahorita jalando ese peso hacia acá. Ese peso nuevo me está jalando, entonces yo me tiraré como a enterrar. ¿Sí? Entonces, aquí debe disminuir. Busquemos la que dice disminuir. Dice la A, disminuir, bien. La B dice aumentar, falso. Porque el choque, porque durante el choque, el carro adquiere velocidad en el objeto que le cae. Esto sería correcto si el movimiento del objeto fuera en el mismo sentido que el movimiento del carro. ¿Qué quiere decir? Imagínense el carro aquí y lo que viene fuera como una bala de cañón, le pega y lo impulsa. Ahí sí, si los dos movimientos van en el mismo sentido, se amplifica la fuerza, pero si van en sentidos contrarios o en sentidos que no van orientados, se tiene que disminuir, ahí sí no hay de otra. Entonces, falsa la B. La C, aumenta porque al caer el objeto le da un impulso adicional al carro. Eso es muy relacionado con la B. El impulso indica aumento de la fuerza y para que haya aumento de fuerza, las fuerzas deben orientarse en el mismo sentido. ¿Listo? Recuerden, impulso es aumento de fuerza momentáneo. ¿Listo? Y para aumentar la fuerza tienen que ir en el mismo sentido, entonces la C también es mal. Y la D dice, no cambia porque el momentum del objeto es perpendicular al del carro. En este caso no hay momentum. El momentum como tal hace relación a la cantidad de energía transmitida por el objeto al sistema. En este caso como tal, sí hay una transferencia de energía, pero lo que pasa es que el carro debe compensarla. Y en el caso de que el momentum se mantuviera, la velocidad sería la misma y el carro sacaría energía de algún otro lado para compensar lo que le pasó. Pero en este caso, como él iba muy rápido y le cayó, él tiene que disminuir la velocidad para compensar esa energía. Entonces la única es la A, disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Ahorita el peso que le está arrastrando es mucho mayor. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bien, ya me estaba preocupando yo con que me quedara el internet. Listo, 109. Un gas modela como un sistema de esferas rígidas, lo que yo le he explicado ahorita. ¿Qué está en un recipiente? Como se indica la figura, las partículas chocan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente.
¿Qué quiere decir elástico? Que voy contra la pared, reboto y me regreso. Y cuando me encuentro una partícula igual a mí, choco y me regreso. ¿Listo? Eso es elástico. Inelástico es cuando choca algo y se queda pegado. Si el choque se mantiene y se quedan unidos. Eso es inelástico. Elástico es ambas partículas llegan, se chocan y simplemente cambian la dirección del movimiento. Esos son choques elásticos e inelásticos, ¿listo? Entonces los gases tienen choques elásticos, pegan contra la pared y se devuelven, pegan contra ella y se devuelven, ¿listo? Sobre el choque entre dos partículas, un estudiante propone, 1. La suma de las energías cinéticas de las dos partículas se conserva, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una sustancia choca, digamos que aquí trae 100 unidades de energía cinética, aquí trae 100 unidades de energía cinética, se pegan y ahorita sí, vamos para acá, nos devolvemos en este sentido, ¿listo? 100 unidades por aquí, 100 unidades por acá. Dicen que el choque es elástico, es decir, que ambas simplemente pegan y se regresan en el sentido contrario, pero que nada cambie en ellas, entonces muy posiblemente después del choque, esta vaya con 100 unidades para allá, y 100 unidades para acá, ¿listo? Porque la transferencia de energía no se da, ambas partículas son iguales, entonces pegan y ambas quedan con la misma energía, entonces esta primera parte está bien, la suma de las energías cinéticas de las dos partículas se conserva, 100 más 100, 200, 100 más 100, 200, ¿cuál es la diferencia? Que unas van en sentido a chocarse, las otras van en sentido a repelerse, pero la energía sigue siendo la misma. Las dos dicen, la energía total de las dos partículas se conserva. Recuerden que la energía total depende de energía mecánica es igual a energía potencial más energía cinética. La energía cinética vimos que se mantiene. ¿Y la energía potencial qué pasa? Para que haya un choque, las dos partículas deben converger en el mismo punto del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Ambas partículas van a tener la misma altura o la misma posición. Tener la misma altura y la misma posición tienen la misma energía potencial, entonces la energía mecánica también va a ser siempre la misma, entonces es una propiedad conservativa. ¿Listo? Vean lo loco que es esto, entonces eso también está bien. Y la 3 dice, la suma de las energías cinéticas de las dos partículas no se conserva. ¿Aquí qué pasa? Una energía cinética, una partícula viene a 100 de energía cinética, es decir, viene disparada en pura berraca. La otra que viene a 100 también viene disparada, esto es el 1, esto es el 2, este es el 3. También viene disparada en pura berraca. ¿Listo? Vienen a 100 y 100. ¿Qué me quiere decir eso? Que la suma de las energías no se conserva, es decir, que después del choque, cuando chocan, después una de estas queda con 200 y la otra quedaría con 0, por ejemplo. Eso indica que es no conservativo. Una adquiere más energía, se la roba y la otra se queda sin nada. O se queda con menor cantidad. Pero eso implicaría que con el tiempo se empiecen las partículitas a perder energía. Entonces las partículitas empezarían a caer y se empezarían a condensar. ¿Y ustedes cuándo han visto que un gas de manera natural se condense? A menos de que yo le cambie la temperatura. Pero normalmente no hace eso. Esta 3 es falso. Cuando hay un choque elástico, la energía de las partículas se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, la primera es correcta, se mantiene constante la energía cinética, la energía mecánica también se mantiene constante, y la energía potencial depende del punto donde colisionan, y como es el mismo punto comúnmente, también se puede mantener en un factor igual. ¿Listo? Entonces, a ver, de las propuestas hechas por el estudiante, ¿es o son correctas? Solamente la 1, falso porque vimos que la 2 también es correcta. La 1 y la 2, mírenlo, no hay que ir muy lejos, la 1 y la 2 son correctas. Solamente la 3, falso porque la 3 es la única que está dañada. Y la 2 y la 3, siempre que yo tenga la 3, va a ser incorrecto. Entonces, respuesta correcta que tenemos aquí, la B. 109, respuesta correcta, la B. ¿Listo, chicos? Hasta ahí entendimos. Son las propiedades de los choques elásticos. Pego, conservo la misma energía y voy en el sentido contrario. La 3, que dice que la suma de las energías cinéticas no se conserva, eso es de un choque inelástico. Una pega
una pierde la energía y se queda quieto y la otra se sigue moviendo. Eso es un choque inelástico. Permitan conectar el computador, ya vuelvo. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Profe, o sea que se suma cuando son elásticas y no cuando no son elásticas. No, al contrario. Cuando no son elásticas, espérame que no te entendí bien. Cuando no son elásticas, las energías cambian, ¿sí? Cuando Otra no son pregunta. elásticas, A ver. perdón, Javier, qué pena. Cuando no son elásticas, las energías no se suman. Y cuando sí son elásticas, la energía sí se suma. No. Aquí vamos a cambiar una cosa. Lo que pasa es que es una sumatoria. ¿Listo? No es que se hagan esas operaciones específicamente, sino que miren, en este caso la sumatoria da 200 más 200, supongamos, no, perdón, 100 más 100 me da 200. La sumatoria de las energías es 200. En cualquiera de ellos se mantiene constante. ¿Listo? La sumatoria de las energías. En este caso, supongamos, la energía potencial es 100, la energía cinética es 50. Entonces, en cualquier lugar que ocurra el choque siempre va a ser 150. En este caso, las sumatorias son diferentes. ¿Por qué? Porque en una de las partículas me da 100, en la otra me da 100, pero resulta que acontece que cuando yo las miro, la sumatoria me tiene que haber cambiado porque una se me llevó más energía y le robó a la otra. Entonces, para una va a ser 200, entonces sumatoria para la partícula 1 es igual a 200, pero sumatoria para la partícula 2 va a ser igual a 0, porque me están cambiando las fuerzas. ¿Sí lo entendieron más o menos? Sí, profe, Profe, otra pregunta. Sí, dime. Si las dos partículas no fueran elásticas, entonces la energía no se conservaría o no. La energía no se conservaría. Si las partículas no fueran choques elásticos, vendría una aquí con 100, la otra vendría con 100 también. Al pegar, una de ellas absorbería energía y la otra la perdería. Entonces, la energía no se conserva. El de decir que la energía se conserva en una partícula, es decir, me pego, vengo con 100, pego, me llevo mi 100 y sigo con la misma velocidad, la misma energía y lo único que me cambia es el sentido. ¿Listo? Pero si el choque fuera inelástico, haría que choco, ella me llevó 100 y 100, ella sí tiene ahorita 150 y ella se mueve más rápido. Al moverse más rápido cambia la velocidad y eso hace que las energías cambien. Entonces ya serán energías totalmente diferentes. Ah, bueno, profe, gracias. De nada, muchachos, ahí vamos viendo, es un problema con los choques inelásticos y elásticos, pero ya vamos entendiendo. Muchas veces cuando hay un choque, imagínense un efecto, un ejemplo de un choque inelástico es un carro contra una pared. La pared es muy gruesa, un muro muy grande. El carro se pega, pierde toda la energía y la pared no se mueve. Toda la energía fue transferida a la pared, pero la pared la fue capaz de soportarla y se quedó quieta. Eso hace que el choque sea inelástico, mientras un choque elástico, ¿qué sería? Pues que una pelota contra una pared, la pelota pega, pero la pelota se devuelve. Eso es un choque elástico. Y el choque elástico perfecto es que la pelota, si va con 100, regrese con 100. Que en ese caso la pelota no perdería velocidad. ¿Listo, chicos? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, profe. Sí, señor. Listo, vamos para acá. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que aumenta el nivel de azúcar en la sangre porque las células del cuerpo se vuelven insensibles a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Listo, tengo mi célula. ¿Se acuerda que ahorita hablábamos de las drogas y los mensajeros químicos? Resulta que aquí hay unas antenitas, en las células están ubicadas unos receptores. Resulta que la célula hay veces no entiende los mensajes y tienen que enviar ciertas sustancias para que ese mensaje sea recibido. Una sustancia es la insulina, entonces la insulina viene aquí, se apoya en esta antena y le dice, ve, necesitamos que consumas azúcar, necesitamos que te nutras, hombre, come.
Entonces llega aquí y la célula dice, uy, sí tengo hambre, entonces coge aquí la glucosa o el azúcar, que en realidad es glucosa, C6H12O6, y le dice, venga, yo necesito que usted ingrese. Pero eso es desencadenado por la respuesta que tiene la insulina. Entonces la insulina llega y le dice a la célula, ole, tenés hambre, o necesitamos energía. Entra insulina y dame energía. Si esta insulina no llega a ese receptor, la célula sigue por la vida como que, yo no tengo hambre, y empieza lo que se llama diabetes. ¿Por qué? Porque el azúcar, ¿dónde debe estar? El azúcar va a estar en la sangre, o sea, por acá afuera. ¿Listo? Y todos sabemos que la diabetes es acumulación de azúcar en sangre, mucho exceso de azúcar. ¿Por qué? Porque la célula dice, yo no tengo hambre, yo no necesito azúcar, déjela allá afuera. Pero lo que pasa es que la célula se está matando y teniendo poca energía, porque el proceso de ingerir azúcar es lo que nos da energía. ¿Listo? Entonces ahí dice, porque las células se vuelven insensibles a la insulina, entonces hay mucha insulina, pero la célula es como si no tuviera receptores. Yo no veo que me den ninguna señal química para empezar a producir. ¿Listo? Hormona encargada de la regulación del azúcar en la sangre. Aunque esta enfermedad tiene un componente genético, se relaciona con la obesidad y con hacer poco ejercicio físico, por lo tanto se puede controlar. Para reducir la incidencia de esta enfermedad se aconseja, entonces, para bajar esto, alimentos ricos en insulina. Primero que todo, vamos a conocer algo acerca de la insulina. La insulina es una hormona, y ahí nos dice, insulina, hormona encargada. Comúnmente las hormonas se producen en organismos vivos, y comúnmente las hormonas cumplen una función específica dentro del organismo, y eso implica que es muy complicado una vez tengo un organismo muerto que la hormona se mantenga funcional. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede decir, ay no, pero es que el puerco es rico en insulina, entonces me como el puerco. Una vez usted mata el puerco, empiezan procesos de degradación en el puerco que inactivan la hormona. Entonces la hormona que usted va a comer es inactiva. ¿Listo? Entonces no hay forma de obtener alimentos ricos en insulina. Sería comerse el puerco vivo, pero es imposible. Entonces, en ese caso no hay alimentos ricos en insulina. Usted la puede extraer del animal e inyectarla, sí, pero tiene que ser extraída con ciertos parámetros mientras el animal esté vivo, para que la hormona sea funcional. ¿Completa así? Sería la única. Menos carbohidratos, la B. Pero resulta que acontece que otra forma bonita de llamar al azúcar, cuando el azúcar está polimerizada a gran escala, se conoce con el nombre químico de carbohidrato. Entonces, si yo veo que tengo mucho azúcar en la sangre y que esos carbohidratos se me van a volver azúcar, pues ¿qué puedo hacer? Bajarle a esto, bajarle a los carbohidratos. Entonces, una forma así sería consumir menos carbohidratos. ¿Por qué? Porque es un eufemismo. Decir azúcar es casi lo mismo que decir carbohidratos. ¿Listo? Alimentos bajos en sal. La sal no es más que NaCl, cloruro de sodio. Ustedes ven que el azúcar se parezca al cloruro de sodio, no se parecen en nada. La sal afecta principalmente enfermedades como la hipertensión, la cantidad de tensión arterial, porque eso sí afecta lo que es absorber o expulsar agua. ¿Listo? Entonces la sal no tiene nada que ver con la diabetes. Y la D dice, más vitaminas en la dieta. Las vitaminas son sustancias similares a las hormonas, pero son sustancias que en cantidades pequeñas activan procesos metabólicos. Aquí solo estamos hablando de insulina y azúcar, pero las vitaminas no tienen ningún caso a colación. En este caso la respuesta correcta sería la B. Menos carbohidratos para evitar que se acumule el azúcar en sangre y podamos minimizar el efecto que tiene la diabetes en nuestro sistema. ¿Listo? ¿Listo, profe? Bien, me alegra que hayan entendido. ¿Entendieron? Sí, señor profe, yo me confundí, fue porque pues también además de leer me puse a investigar. Entonces sí habían como alimentos que no pues daban insulina en sí, pero sí pues como que la hacía que funcionara un poquitico más.
Y entonces ahí ya mi mamá me explicó pues que era eso del azúcar, que el azúcar eran pues los mismos carbohidratos. Ujú. Exactamente. Además de eso, aquí tuviste la misma clave de tu respuesta. Hay alimentos que te ayudan a que tu organismo genere más insulina, pero es que el alimento no es rico en insulina, el alimento lo que hace es activar procesos en tu interior que le dicen, oiga, fabrique más insulina, necesitamos más insulina, pero no es que sean ricos, no es que la contengan, sino que en el interior de tu cuerpo obligan a que se produzca. Entonces, Ujú. la también estaría mal en ese caso. ¿Sí lo pillas? Sí, sí, señor, sí, pero igual cometí un error porque pues no le hice caso a mi mamá y coloqué alimentos ricos en insulina, pero yo ya ahora lo vengo a entender que es que contribuyen a que como la célula como que funcione un poquito más, se active, no la producen, sí. Exactamente, no es que venga cargado de insulina, sino que le dice a la hormona, al cuerpo, oiga, necesitamos que produzca insulina. Y el cuerpo dice, ah, listo, yo la saco. Es diferente patrocinar que aportar, en este caso, ¿sí? Entonces ahí ya te quedó claro. Sí, sí, señor. Listo, vamos para la 111 a la 113 y esta es importante porque tiene diferentes sistemas. Listo. Dice, en los cultivos de la terraza, se necesitan sistemas de riego que garanticen un eficiente suministro de agua. En algunos lugares solo se dispone de agua subterránea, por lo cual es necesario emplear un sistema de motobombas o bombeo con el cual se describe a continuación. Entonces, miremos, tengo un pozo subterráneo con agua acá. Me compro una motobomba que tenga la suficiente potencia para meter un tubo y sacarme el agua. Ya la motobomba es solo un motor que me succiona el agua y me lo lleva a un tanque. Entonces cojo el agua y con esa fuerza que tengo aquí la saco y luego la bombeo para que me suba hasta un tanque de almacenamiento. De acá arriba me queda el agua. ¿Y qué hago luego? Pues simplemente la libero a diferentes alturas o a la altura que yo quiera. Aquí hay algo muy importante que vamos a ver. Entonces, permítame saco una diapositiva y vamos a ver que la energía que yo tengo relacionada al agua va a depender de la altura a la cual yo la tenga. ¿Por qué? Veamos aquí, vamos a ver si... ay, listo, no me fui lejos, entonces, ¿dónde está el...? Aquí. Entonces, miren, altura, entre más arriba, ¿recuerdan ustedes esa fórmula que mg por h igual a energía potencial? Entonces, entre más arriba esté, probablemente más energía potencial tiene contenida. Y entre más energía potencial tenga un sistema contenido, cuando yo la libere, toda esa energía va a pasar rápidamente a energía cinética. Es una tendencia de la vida. Entre usted más arriba esté, más energía potencial tiene. De tal forma que cuando usted se suelte, más rápido va a caer, más rápido se transforma la energía potencial en energía cinética. ¿Listo? Entonces, entre mayor sea la diferencia entre aquí y acá abajo, muy posiblemente más rápido caiga. ¿Listo? Eso es lo que vamos a sacar de acá. Ahorita dice, en la parte de acá dice, en la finca se utiliza una bomba de succión que extrae el agua del pozo y la lleva hasta el tanque 1. Luego se bombea mediante una motobomba al tanque 2, desde donde baja por gravedad a través de tubos que se utilizan para irradiar cada una de las terrazas. ¿Listo? No dice simplemente que yo lo dejo por gravedad, la subo hasta acá y empieza a bajar. Miren que como la gravedad es la misma, lo único de lo que me depende que el agua se mueva más rápido o más despacio es la altura que tiene cada una de ellas. H1, H2 y H3. Y vamos a ver cómo funciona eso ahorita. Entonces, 111. La mayor parte del tiempo la bomba de succión que eleva el agua funciona bien. Sin embargo, en época de verano fuerte, el nivel del agua dentro del pozo puede descender hasta 10 metros, hasta más de 10 metros por debajo de la bomba. ¿Listo? Entonces, la bomba aquí, el agua baja hasta 10 metros, es decir, si el tubo está por aquí, llegaría como hasta acá. ¿Listo? Entonces, ahí qué pasa, que muy probablemente este tubo no está entrando en contacto con el agua y le queda más difícil, porque para generar succión, el tubo debe tener contacto con el líquido, ¿listo? Es como si intentar succionar un jugo con un pitillo, pero sin que el pitillo toque el agua, no tiene ciencia. Si lo han intentado ustedes y les ha dado resultado. Vamos a ver, entonces acá tenemos. Ahora sí, descender más por debajo de la bomba y entonces el agua no puede subir, la bomba no puede subir agua al tanque 1. ¿Por qué? Porque muy posiblemente
Pues él está tratando de succionar, pero como no están entrando en contacto, le queda muy berraco romper esa energía y subirlo. Necesita hacer más esfuerzo y la motobomba no da para eso. Entonces, por eso le queda más difícil. La razón por la cual ocurre esto es, vamos a ver, la viscosidad del agua aumenta en verano y por eso no puede subir fácilmente cuando la bomba succiona. El agua, en este caso, miren, en verano se ve afectado acá arriba. Listo, muy posiblemente por aquí se está secando, entonces esta agua va pasando por aquí. Pero el agua subterránea como tal está a una temperatura menor. Comúnmente para ver cambios de viscosidad yo tengo que cambiar la temperatura drásticamente. En este caso no hay cambio de temperatura drástica, por tanto, no hay cambios en la viscosidad del agua. ¿Listo? Eso comúnmente no ocurre. El agua va a tener casi la misma viscosidad a casi las temperaturas ambientales, por tanto no se da esa parte. La B dice, ocurre que la magnitud de la fuerza del vacío que la bomba crea en la parte superior del tubo no es suficiente para soportar una columna de 10 metros de agua. Y me está queriendo decir que aquí en este sistema, la energía que ella aporta para generar vacío no es capaz de subirme 10 metros de agua. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque en época que no es verano, la motobomba es capaz de subir el agua. Eso indica que en época de invierno, por ejemplo, ella sí es capaz de subirla. Y la motobomba tiene la misma fuerza en verano que en invierno. Eso indica que tanto en verano como en invierno ella es capaz de subir 10 metros de agua. ¿Sí me voy a entender hasta ahí? En este caso la respuesta no depende de un factor externo, depende de la motobomba. Si yo cambio la bomba, ahí sí podría estar pensando esto. Pero como la bomba es la misma, ella va a ser la misma, va capaz de soportar la misma columna en verano y en invierno. Entonces esto no tiene sentido. ¿Listo? C. La presión atmosférica que se ejerce sobre el agua del pozo no es suficiente para elevar el agua más de 10 metros. ¿Qué es presión atmosférica? Entonces tengo mi agua acá abajito, enterrada, porque esto está lleno de tierra, esto es el agua. Y acá arriba está la tierra real. La presión atmosférica es todo el peso del aire que hay encima del sistema. Eso es presión atmosférica. Todo el peso que yo tengo ubicado sobre el sistema. En este caso, ¿qué está queriendo decir? La presión atmosférica me afecta todo lo que esté a nivel del suelo, por así decirlo. Cuando yo estoy acá abajo, al presentar una capa que me aísla o una porción de tierra que me aísla, esta presión ya no cuenta, ya acá adentro no llega. Y lo que me está queriendo decir es que esta presión, si fuera muy alta, pesaría tanto que sería capaz de subirme el agua en este sentido. Es decir, por un lado me presiona y en el centro me estaría subiendo el agua para que se acerque al tubo. Eso es un fenómeno que nunca se ve, ¿listo? Porque la presión a sí mismo tiende a ser parejo. Entonces, si presiona aquí con 10, aquí también va a ir con 10, aquí con 10, aquí con 10. Entonces, toda la presión atmosférica antes me va a aplastar el agua más, ¿listo? Entonces, cualquier cosa que me relacione a la presión atmosférica está mal. Y la D, la bomba de succión no es suficientemente potente para subir agua más allá de los 10 metros. ¿Por qué? Porque el pitillito que tiene hasta aquí mide 10 metros. Más allá de los 10 metros, esto es, como les repito, es como tratar de chupar agua con un pitillo, pero sin contacto. Entonces ella no es capaz de subir esto, de que genere tanta fuerza que el agua suba esa altura que le falta para tocar el tubo. Entonces, esta sí es la respuesta correcta. Más allá de los 10 metros, la motobomba no es capaz de generar la fuerza suficiente para succionarlo. ¿Listo? ¿Está ahí cómo vamos? Profe, Sí. yo me equivoqué porque coloqué la C de la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, pues no tendría que ver, o sea, tendría que ver, pero pues en lugar de como ayudar, la aplastaría, ¿cierto? Sí, porque recuerda, cuando tú hablas de presión atmosférica, es la presión de toda la atmósfera encima de un punto. Y pues se supone, por ejemplo, si yo estoy aquí parado, la presión atmosférica es una atmósfera. Si me muevo un ladito para acá, va a seguir siendo de una atmósfera, pero igual me va a seguir aplastando. Es decir, todo este sector me va a seguir aplastando a mí. No va a ser que aquí donde yo estoy sentado me aplaste, pero si me muevo para acá me levanta. No, eso es lo que dice la C. La presión atmosférica en un lado aplasta y en otro lado ayuda a que suba.
Y eso es falso totalmente. Ah, bueno, sí, señor. Listo. Vamos entonces con la 112. La 112 dice, sea H la altura del tanque 2. Entonces vemos H es todo este tramo de acá. Listo. Sea H la altura del tanque 2. H1 y H3 la altura de cada una de las terrazas respectivamente. Entonces vamos a ver el dibujito aquí. Tengo mi loma. Tengo H1, H2 y H3. Y el tanque está ubicado aquí. Aquí tengo mi tanque. Y aquí tengo mis tubos que uno me llega directamente aquí, otro me cae hasta aquí y el otro me cae hasta acá. Listo. Y esta altura que está aquí, de aquí hasta aquí, es lo que la motobomba me debe subir, ¿cierto? La del agua viene por aquí, sube esta altura H, la dejo aquí y luego cae para acá. Listo. De tal manera que H3 es mayor que H1, H2 es mayor que H1. Y además, H es igual a H3. Listo. Como se muestra en la figura, es correcto afirmar que el agua llega con mayor velocidad A. Recuerden ustedes, entre más arriba, entre mayor sea la altura, H mayor, ¿qué va a ser? Energía potencial va a ser mayor. Porque recuerden que mg por H, entonces entre más alto, mayor energía potencial. Y entre más abajo caiga, entonces entre más abajo caiga, esa energía potencial más rápidamente se va a convertir en energía cinética. Porque tenemos que la energía mecánica es igual a energía potencial más energía cinética. Entonces, entre más diferencia haya entre el punto más alto y el punto más bajo, muy posiblemente se acelere más. ¿Listo? O caiga con mayor velocidad. ¿Listo? Y lo podemos homologar a una caída. Usted mire, coge este lápiz. Déjelo caer desde 2 centímetros de la mesa. Cae relativamente rápido, pero entre más arriba, más rápido debería caer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la energía potencial se va a convertir toda en un momento en energía cinética y va a empezar a caer. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Es correcto afirmar que el agua llega con mayor velocidad. ¿Cuál de estos tiene mayor diferencia? Entonces, H está aquí, el agua está aquí. ¿Con cuál de esos puntos tiene mayor diferencia? Con H3 está a la misma altura según lo que me dicen estos. Con H2 tiene un poquito de diferencia, pero la mayor altura es con, la mayor diferencia es con H1, o sea, acá va a llegar más abajo. Y así como en un tobogán, entre mayor diferencia, usted más rápido viaja, más rápido llega a la punta. Entonces, muy probablemente con H1 presente la mayor velocidad. Entonces, buscamos la que diga H1, pero vamos a ver. La terraza 3, porque al estar al mismo nivel del agua, el agua se traslada fácilmente por el tubo. Falso. Usted coge un tubo, póngalo a la misma altura y verá que el agua se le queda estancada en el tubo, ¿cierto? Eso me ha pasado a mí. Entonces, falso. A, falsa. B, la terraza 1, porque entre el tanque y la terraza 1, la diferencia de altura es mayor. La diferencia de altura es mayor, lo que hace que la energía cinética sea mayor en el punto. Muy bien, hasta ahí vamos bien. La C, la terraza 2, porque la pérdida de energía potencial es igual a la ganancia de energía cinética. No necesariamente, porque miren que aquí a mitad de camino no estoy adquiriendo la máxima velocidad, porque justamente una parte de esa energía se me queda convertida en energía potencial porque sigo estando altico. ¿Sí me hago entender? Es decir, todo lo que tenía que convertirse no se convierte porque a mitad de camino me queda energía cinética y energía potencial 50-50. Entonces, ese 50 hace que llegue hasta 50 kilómetros por hora. Mientras que entre más abajo convierto ese 100, lo convierto de 100 de energía potencial a 100 de energía cinética. Entonces, me puede llegar a una mayor velocidad. Entonces, la C es falsa. La D, las terrazas 1 y 2, falso, porque eso implicaría que en este caso la altura no afecta la cantidad de energía que yo tengo, y eso es falso. Entre más alto, la caída es más rápida. Piénselo así, entre más alto la caída es más rápida. Entonces, no es lo mismo estar a 50 metros que estar a 0. ¿Listo? Así sea la mitad, es diferente. Con 1 metro de diferencia ya la caída es diferente. Entonces, falso por acá. Respuesta correcta, la B.
112, la B. ¿Hasta ahí entendimos, muchachos? Trato de hacer esto lo más fácil y rápido posible. ¿Listo? Profe, Sí, pregunte. pero por ejemplo, para regar las tres terrazas tendrían que primero dejar una, luego la otra y luego la otra, porque pues yo pensaba que pues llegaría muchísimo más rápido por lo que estaba pues directa hacia la terraza 3, ¿no? Pero pues ya si cierran la llave de la terraza 3 y la terraza 2, ya después creería que sería algo diferente porque ya pasaría derecho a la terraza 1. No necesariamente, en este caso sí se abren las tres llaves al tiempo. Lo que pasa es que cuando tú abres las tres llaves al tiempo, en ese caso está dándole la orden a esta energía potencial que está aquí acumulada, a esta energía potencial que está aquí acumulada, que se convierta en energía cinética. Entonces es como soltar una bola. Ahorita, ¿qué pasa? Entre la altura que está aquí y H3, la altura es la misma, entonces ya dice, bueno, no hay variación, yo me voy a ir despacio. Me voy a ir como que caminando despacio. Entre la H2 empieza, bueno, yo agarro velocidad, pero llego hasta aquí, entonces mi velocidad no es máxima. Mientras que cuando yo voy bajando hasta H1, mira, el recorrido es más largo, la caída es más fuerte, por así decirlo, entonces aquí se va a tener velocidad máxima. No importa que las llaves sean abiertas al tiempo, siempre que tú tengas una máxima variación en la caída, la velocidad alcanzada va a ser máxima. ¿Listo? Profe, por ejemplo, en ese caso y en los casos que se presenten, siempre la mayor velocidad va a estar abajo, pues en la que se presente mayor altura. Sí, siempre la velocidad va a ser alcanzada donde esté más alto. Les voy a poner el ejemplo de un tobogán. Mira un tobogán, entre más alto es el tobogán, más rápido tú caes. ¿Sí lo han visto? Hay toboganes Sí. pequeñitos de esos de parque de niño que uno se tira y como que voy bajando, pero mientras que usted aviente un tobogán de un parque de diversiones muy inclinado, la diferencia de alturas es muy grande, lo que hace que la velocidad alcanzada al final del movimiento sea mayor. Entonces, entre más diferencia de altura, más velocidad final se alcanza. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Para servirte. Ahorita sí, vamos con la última, que es la 113, dice. Suponga que la motobomba para ascender 1 litro de agua a través del tubo de una altura H hasta el tanque 2, entonces, ¿qué quiere decir? Coge aquí en el tubo 1 y sube el agua, la tiene que subir a este tanque, y aquí hay una altura H, ¿listo? La está subiendo. Ahorita sí. Si el efecto de la fricción entre el agua y las paredes del tubo es despreciable, el trabajo realizado por la motobomba en ese proceso es equivalente a trabajo es la energía que yo requiero para realizar un movimiento, ¿listo? Entonces, comúnmente se conoce como trabajo, lo voy a conocer como la variación de distancia en función de la fuerza. En este caso, ¿qué distancia yo voy a recorrer? Pues voy a recorrer desde 0 hasta la altura que me pongan. Supongamos que sea 100. Entonces, esta H yo realmente la puedo ver como una delta de X, perdón, una variación de una altura o de una posición. Estoy llevando desde 0 hasta allá arriba. Eso es variar una posición. Entonces, el trabajo que yo haga, al final, como es una energía, el trabajo que yo haga va a ser igual a la energía que yo tenga acá. Aquí tengo 0 energía, acá arriba va a tener una energía en función de qué, en función de la potencia, ¿cierto? Por eso estoy subiendo, estoy cogiendo esta taza, este líquido, lo tengo aquí a 0, lo estoy subiendo. Cuando lo subo, acá arriba va a tener una energía potencial. Entonces, ese trabajo que la bomba va a tener que enviar, o sea, esa fuerza que la bomba va a tener que hacer, va a ser igual a la energía que yo tenga acá arriba. ¿Sí me hago entender? Repito, este trabajo está asociado a la bomba. Es decir, la cantidad de fuerza que hace la bomba. La fuerza que hace la bomba para empujar esto desde acá, yo la puedo determinar diciendo que, bueno, aquí no pasa nada entre el tubo y el agua, pero que aquí arriba yo tengo una energía potencial, entonces
la fuerza que hace esa bomba para subirme una cantidad de agua tiene que ser igual a la energía potencial que yo obtengo allá arriba. Porque si la energía potencial primara, ella caería y la bomba, o sea, el agua iría desde el tanque hacia la bomba. Pero como se igualan, entonces la bomba es capaz de subir el agua. Entonces, en este caso, dice, si el objeto es despreciable, el trabajo realizado por la motobomba en ese proceso es equivalente a la mitad de la energía mecánica total por un litro de agua a la altura H. La mitad de la energía mecánica, si fuera la mitad de la energía mecánica sobre 2, en este caso, miren que la energía mecánica aquí arriba sería mucho más pequeña, lo que implicaría que la bomba haría un trabajo muy pequeño. Y si la bomba hace un trabajo muy pequeño, el agua iría desde el tanque hacia la bomba, cosa que es falso. La energía mecánica total de un litro de agua a la altura de 1/4. La altura de H en cuartos, o sea, por aquí, H cuartos sigue siendo una energía muy pequeña, lo que implica que nuevamente la bomba, si hiciera esa energía, el agua llegaría como que subiría y llega hasta ahí y ya se para, y de ahí se devolvería. Falso, cualquier cosa que me implique una altura más pequeña o una energía más pequeña que la que yo tomo en alcanzar ese tramo, implicaría que la bomba no es capaz de subirlo. ¿Listo? La C dice, miren, la C es la única que me relaciona a la energía potencial. Y la C dice aquí, la energía potencial de un litro de agua a la altura H. La energía potencial que está aquí es lo que yo debo igualar con el trabajo para poder subirlo. Si aquí me requiere 100 newtons de energía potencial, ese trabajo que está aquí me lo debe generar la bomba. Las unidades son en julios. ¿Listo? Luego les explico aparte. O bueno, ya les explico para que nos quede claro. Entonces, si acá arriba son 100 julios, aquí deben ser 100 julios. ¿Qué pasa con los julios? Resulta que los julios son unidades de energía. Y las unidades de energía son fuerza por desplazamiento. Fuerza comúnmente se mide en una unidad que se llama newtons y el desplazamiento se mide en metros. Entonces miremos que un newton es equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si lo multiplico por metro, eso me quedaría metro por metro, me queda metro al cuadrado. O sea que un julio es equivalente a kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso es una unidad de energía. Y se pregunta, cualquiera de ustedes, a ver, Diego se está preguntando, profe, entonces, ¿cómo se relaciona con energía potencial? Vamos a ver, energía potencial igual a masa está dado en kilogramos, por gravedad que está dado en metros por segundo al cuadrado, por altura que está en metros. Miren que esto me da exactamente kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo que me indica que tanto la energía potencial como el trabajo están dados en las mismas unidades que se conocen como julios o joules. ¿Listo? Entonces, la energía potencial de un litro de agua a una altura H tiene que ser exactamente el mismo trabajo que realiza la motobomba para subirlo. Entonces, la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Y la D dice la energía cinética de un litro de agua a la altura H. A la altura H, el litro de agua aún no se está moviendo. Y como no se está moviendo, no hay energía cinética. Por eso descartamos esas opciones. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo la vieron? ¿Entendieron, Manuela? Manuela Sotelo, Jeffrey David, Isabela, ¿van entendiendo? ¿Van bien? ¿Cómo van? Sí, profe, yo sí. Listo. Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Les ha parecido complicado? ¿Les parece fácil? ¿Les parece? Dígame. Profe, Sí, dime, ¿cómo te llamas? María Ángel. Listo, María Ángel, bienvenida. Profe, lo que pasa es que yo en ese cuestionario, pues tuve muy pocas malas, o sea, le fallé a pocas. Y mi Ajá. puntaje, pues, no fue muy bueno. Entonces, cuando me puse a revisar, era que usted le había dado mayor punto a la última pregunta, creo que era. Que le había Ajá. dado una validez de 12 puntos.
Entonces, Sí. mi pregunta es si le va a dar equivalencia a cada pregunta o la va a dejar ahí como está. No, ahorita ya la secretaria me hizo caer en cuenta eso y ya lo corregí, pero igual yo corrijo cuando pase las notas, corrijo eso, convierto hago la conversión de la nota, no te preocupes. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, no hay problema. Si cuando pase eso solo me dicen, eso es meterle que le metí mal el dedo, pero igual luego yo lo convierto y sale más rápido. ¿Listo? No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, María Ángel. Entonces ya nos queda simplemente, miren, nos queda la 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta la resolvemos en la siguiente clase porque ya son las 12, la resolvemos en la siguiente clase en una media horita. Lo que implica que entonces hoy les voy a liberar, hoy o más tardecito, les libero otro cuadernillo para que lo realicen en el transcurso del día o mañana. Creo que mañana no tenemos clase, ¿cierto? Creo que no. No, profe, mañana no tenemos clase. Entonces, o se los libero mañana a primera hora para que ustedes tengan todo el día y ya el viernes que nos vemos tenemos material para trabajar, ¿listo? Sí, sí, señor. Listo. Gracias, Gerson Sebastián Gómez Gallardo. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, entonces los dejo para que procedan a alimentarse. En un ratico, cuando descargue toda la información, les subo nuevamente. Ya se habrán dado cuenta que ya les subí ahí al Classroom, les subí las diapositivas y la presentación, la grabación de la clase en dos formatos. ¿Sí lo vieron? Voy a detener la grabación. Profe, el jueves Sí. también nos vemos, profe. Sí, el jueves nos vemos y el viernes también. Sino que el miércoles descansamos para que no se me saturen. Pero igual si necesitan más ejercicios me dicen y con gusto. Cuéntame, ¿quién va a hablar? Miren, entonces chicos, van aquí. Este es el intensivo, creo que no. Ustedes son el normal. Van aquí donde dicen normalito. A su claro, y miren, aquí ya les aparece el video normal, el link a YouTube y les aparecen los apuntes que hicimos en la clase. Listo. Ahorita cuando descargue les voy a subir el de la clase de hoy. ¿Listo? Que ya será grabación de la clase 2 realizada el 9 de febrero. ¿Listo? Ahí les queda. Siempre les va a aparecer ahí para que ustedes estén en la jugada con la repetición de la clase si la quieren ver para retroalimentar o con las diapositivas como les quede más fácil. ¿Listo, chicos? Siendo las 12:07 voy a detener la grabación del día de hoy.